Bueno, ¿quién hay por ahí? Sí. Entonces, ¿cuántos minutos faltan? Dos. Para las 10:30. Bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño o un monedero más bien pequeñito con diseño floral. Miren los materiales que vamos a emplear. 6 colores a elección de cada uno de ustedes. Yo he elegido estos. Un crochet del número 2 para el hilo, el grosor del hilo. Son 2 hebras que estoy empleando o voy a emplear más bien. 2 hebras, miren. Aquí pueden observar que yo trabajo siempre con 2 hebras, ¿cierto? El hilo crochet lo trabajo así. Y esta vez no voy a emplear cordón, simplemente el mismo hilo, porque como son muchos colores, entonces no es necesario el cordón de polipropileno, ¿cierto? No es necesario. 6 colores a elección de ustedes. Eso sí, muy importante como recomendación que sean colores fuertes, neón, tonos neón, fucsia, naranja, un neón, un agua marina neón, bueno, y un negro también, porque mi base o mi fondo va a ser negro. ¿Y qué más vamos a emplear? Opcional, hilos de marcador, si no tienen de pronto estas marquitas, van a emplear simplemente un hilo contrastante. Esto es simplemente una muestra. Van a elegir un color diferente a estos para poder marcar el punto. Bueno, y por supuesto voy a emplear esta canastica. Es opcional también. Si no tienen canastica, pues lo hacen en una cajita. ¿Qué vamos a hacer con la canastica? Por cada una de estas ranuras vamos a pasar un color, una hebra, ¿cierto? Entonces ustedes se van a dar cuenta para qué es la cajita, la canastita. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a empezar un anillo mágico de 12, son 6 colores, entonces un anillo mágico de 12 puntos. Pero lo que yo voy a hacer primero que todo es ir colocando, voy a ir ubicando los hilos, miren. Por eso les pedía la canastica también, es opcional. Esto es más que todo para los principiantes que se les enredan los hilos. Se van a dar cuenta que voy a ir haciendo yo con cada uno de los, por ejemplo el blanco debe ir primero. Espero se esté viendo ahí. Vamos a ver si se ve. Bueno, espero que sí se esté viendo. Entonces voy a pasar por estas ranuritas. Acá hay 6 ranuras. He separado previamente. He abierto un poquito y miren, por cada una de las ranuritas vamos a pasar un hilo de esta manera, ¿cierto? Un hilo aquí. El hilo azul, por ejemplo, acá de segundo. El orden no importa realmente. Ustedes simplemente van pasando de esta manera. Por cada una de las ranuritas vamos a pasar un hilo, ¿cierto? Son 6 colores, entonces necesitamos 6 ranuras. Necesito ver si se ve. Ok, se está viendo perfectamente. Paso otro color por aquí. Esto es simplemente opcional. Si no tienen la canastita, usen una cajita, ¿cierto? Y así voy a ir poniendo cada uno de los colores. Esto es para modo de explicarles el tema de los enredos, ya que a petición de varias personas o varios seguidores del canal me han dicho que cómo hacen para que no se les enreden los hilos. Esta vez he optado por hacer esto así de esta manera. Entonces miren, por cada ranurita voy pasando un color. Un saludito para
para Claudia Liliana, ¿cómo está? Eliana Ángel, Islenia Gómez, Gloria Cabrera, Mireya Alcira Pareja, Rosiris Vázquez, Islenia Gómez, Miriam Garzón, Nelcy Hernández, Alicia Vázquez. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todas que se toman el tiempo de comentar. Entonces miren, para que presten mucha atención, por cada una de las ranuritas les estoy comentando, en cada ranura vamos a poner un color. Miren, ¿cierto? Así. Este es el primer paso. Yo lo voy a hacer así para mostrarles de manera práctica cómo hago yo para que mis hilos no se me enreden, ¿cierto? Opcional, si no tienen la canastita, pues simplemente usen una caja separadora. 2, 3, 4, 5 y 6. Me queda faltando un color. Aquí va el negro, y me queda faltando el fucsia. Son 6 colores, recuerden. Entonces, miren, va a ser mucho más fácil agarrar los hilos de aquí, ¿cierto? ¿Sí ven? Me quedaría faltando un solo color, el fucsia, como les decía. Y en una sexta ranura vamos a poner el color fucsia. Solamente estoy aspirando a que así se vea lo que estoy haciendo. Me interesa mucho es que vean el paso a paso. Y la última, yo uso como un espacio por aquí, porque esta última ranura sí está un poquito cerrada. No está tan abiertica como, ¿qué? 2 hebras, listo. Miren, muy importante, así vamos a agarrar los colores y no se nos van a enredar, ustedes se van a dar cuenta. Listo, ¿qué vamos a hacer después? Empezar con el anillo mágico. Por eso agarro el blanco, porque mi color, o sea, yo voy a hacerlo con blanco, ustedes pueden elegir otro color. Vamos a hacer un anillo mágico. Gancho del crochet, ganchillo, aguja, sí, crochet del número 2. Me lo envuelvo en 2 dedos y empiezo a trabajar mi anillo mágico. Mira, yo hago esto, agarro esto, doy un pequeño giro, paso esta hebra por el crochet de esta manera y suelto. Saco de mis dedos y formamos un saludito. Luz Mario Álvaro, ¿cómo está? Angélica Muñoz, buenos días. Ahora vamos a empezar a dar puntos bajos, pero recuerden que yo ingreso mis hilos desde el comienzo. Ahí tomo mis hilos, tomo tomo todos los colores, ¿cierto? Muy importante. Agarren todos sus hilos. De esta manera van a sujetar todos los colores. Con paciencia, esto solamente es al comienzo, que debemos tener paciencia en el tema de ir agarrando los colores, ¿cierto? Miren que ellos siguen en la ranura, cada uno va separado en su ranura o en su espacio, no se deben, digámoslo así, poner 2 en una misma ranura, y estiro un poquito esto, miren cómo me deben quedar. Bueno, es una idea práctica, por así decirlo. Vamos a poner los hilos encima del hilo blanco. Vamos a colocar los hilos, miren, de esta manera, y cierro el punto, ¿cierto? Miren qué fácil. Ahí ya tenemos listo el comienzo. Muy importante que al comienzo vayan estirando un poquito para que no pierdan el orden, ¿cierto? Listo, de igual manera vamos a ver cómo hacemos cambio de color, miren. Entonces vamos a proceder a dar 12 puntos bajos porque son 6 colores. Entonces llevo uno, este ya cuenta como el primero, recuerden, miren. Ahí sujetamos todos los hilos y vamos a dar. Así es, Luz Mari, es una idea súper práctica, súper interesante. A ver, que esto quede aquí. Recuerden, 12 puntos bajos para iniciar. 3, no voy a emplear cordón porque son muchos colores. Cuando son 6 colores o más, no empleamos cordón de polipropileno, ¿cierto? No lo empleamos.
Organizo, miren. Yo hace días tenía esa canastica ahí, pero realmente no sé por qué no la había utilizado, si realmente es muy práctica para evitar que los hilos se me enreden. Ya se van a dar cuenta cómo se utilizan. Son 12 puntos bajos. Quiero saber cómo se está viendo la imagen, borrosa, no borrosa, visible, no visible. Espero que muy bien, 3, 4. Son 12, recuerden, 4, 5. Estoy empleando 6 colores en total. Sin cordón de polipropilenos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. ¿Cierto? 7. Acomodo acá. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 7. Lo voy a hacer paso a paso, no me voy a adelantar, todo con calma, ¿sí? Son muchos colores, recuerden. Y no me gusta que se me vean en el revés, siempre lo he dicho. 3, 4, 5, 6, 7. Solamente introduciendo el crochet en medio. Un saludito para Janet Cabezas. En medio del anillo mágico. 8, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Entonces, miren, cuiden que no se les vean los hilos, por favor, jalen un poquito esto, solo un poquito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar este excedente de hilo, yo lo voy a cortar. No me gusta que esto quede ahí. Cortamos acá. Es una canastica artesanal, ya les muestro. Vamos a dejar una marquita para marcar el primer punto. Yo voy a emplear esta de clip, pero pueden emplear uno de estos o una hebra. ¿Cierto? Miren, eso me gusta que quede así, no importa que se vea un poquito, pero no que queden esos pelos colgando ahí. Ahora voy a jalar o voy a tirar de la hebra corta rápidamente para cerrar el anillo mágico de 12 puntos. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Listo. Cerramos el anillo mágico por completo tirando de la hebra corta. Si ven que yo desde el comienzo ingreso los hilos, siempre lo he hecho así porque quiero que me quede bien durito el centro. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer en el primer punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, este. Voy a dar 2 puntadas en blanco en ese mismo punto. 1 y 2, ¿cierto? Perfecto. Ahí están los 2 puntos. Acomodo esto. Bueno, ahí acomodamos un poquito los hilos, jalamos si se nos ven. ¿Y qué vamos a hacer? Próximo paso. Vamos a cambiar de color. Entonces, miren, recomendación. Por eso puse los hilos de esta manera. Porque se van a dar cuenta ustedes cómo vamos a ir haciendo los cambios de color. Miren, yo, para que no se me enreden los hilos, agarro el hilo desde la base. Por ejemplo, yo voy a tejer con este, listo. Entonces lo agarro, miren, lo agarro, lo subo y hago cambio de color. Me paso al siguiente punto y voy a dar 2 puntadas con este azul, agua marina neón. ¿Cierto? Miren. Así me va quedando. Esto fue del comienzo, no pasa nada. Yo lo quemo o lo corto. Bueno, esto después se oculta. Al final lo remato. Nuevamente suelto el color, muy importante. Estas hebras deben quedar así tensas. No debe quedar una remontada encima de otra. Igual las ranuras me permiten tener el orden, miren. ¿Qué hago yo entonces? Voy a hacer cambio de color. Para hacer cambio de color dejo el punto de esta manera. Por ejemplo, yo voy a hacer con rosa claro. Entonces agarro el rosa desde abajo, de esta manera. No desde aquí, porque aquí es donde se me van a enredar. Entonces es muy importante que lo agarren desde la base. Desde la base.
¿cierto? Y cerramos, o sea, aquí hay que pegarlo bien aquí a la base y cerramos. Acomodo esto, este punto para que no me quede tan alto. Y en el siguiente punto voy a dar 2 puntadas con este mismo color, o sea, con rosado. 1 y 2, ¿cierto? Nuevamente, suelto el rosado. Igual esto se mantiene así. Hay que dejarlo así, ¿cierto? Así. Agarro, entonces voy a dar 2 puntadas, reviso el revés que no se me vean los hilos. Bueno, me toca cambio de color. ¿Qué voy a hacer? Entonces, dejamos el punto sin terminar. Y lo quiero hacer con negro, entonces agarro el negro desde la base, miren, desde la fuente, levanto y hago el cambio de color, ¿cierto? Y hago 2 puntaditas en el próximo punto con el negro, ¿cierto? Miren, suelto el negro, voy a hacer cambio de color, recuerden, voy a tejer entonces entonces va blanco, azul, rosa y negro, van 4 colores, son 6. Entonces ahora voy a agarrar, por ejemplo, el naranja, lo agarro desde abajo, levanto la hebra y aquí es donde debe ir pegando, lo voy a ir pegando lo más que pueda a la base. Bueno, entonces ahí estamos. ¿Cierto? Entonces agarramos el naranja, doy las 2 puntadas en el próximo punto con naranja. 1, 2. Trato de que el punto, miren, aquí me quedó algo raro esto. Yo jalo hasta donde más pueda para ir acomodando mis hilos, así, ¿cierto? Listo. Entonces llevo 2 blancos, 2 azules. Es muy importante marcar el primer punto que hicimos. En mi caso fue blanco. Yo lo marco. Yo marco este punto. ¿Cierto? Lo marco, miren, lo marco por fuera. Y sé que llegando ahí terminamos la vuelta. Nuevamente suelto el naranja, lo solté. Agarro ahora el color. Bueno, el último color, el que me queda, el fucsia. Entonces agarro el fucsia por abajo y cierro este punto con fucsia. Y doy 2 puntadas en el próximo punto con fucsia. 1 y 2. ¿Cierto? Miren cómo va quedando el diseño. ¿Se dan cuenta? Miren. Nuevamente suelto el fucsia y empiezo la secuencia. Ahí ya llevo 6 colores: blanco, azul, rosa, negro, naranja y fucsia. 6 colores. Empiezo con la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Blanco. Agarro el blanco desde abajo. Miren, lo voy levantando si es necesario. Trato de que me quede bien pegadito aquí a la base. Cierro este punto con blanco, el fucsia. Les digo una cosa, yo no soy muy partícipe de usar estas cajas separadoras, no me ha gustado mucho, pero bueno, esta es una clase precisamente a petición y les estoy explicando el tema de los enredos, pero a mí no me gusta usar esas cajas separadoras, se los digo con la mano en el corazón, no me gusta. Prefiero tejer de la forma tradicional como yo siempre lo hago. Entonces aquí hacemos con blanco 2 puntadas en el siguiente espacio. Me gusta porque siento que no se queda, no sé, no me ha gustado nunca hacer eso de las cajas, pero bueno, esto es a modo de explicarles cómo se hace, miren, y eso se debe mantener así, tensito, ¿cierto? Así, miren. Y ahí es mucho más fácil, evitamos enredos, miren. Evitamos enredos, en cada ranurita hay un solo color. Recuerden, un aumento con 2 blancos en ese mismo punto. Me paso, suelto el blanco, sigo con la secuencia azul. Agarro el azul desde abajo, desde la fuente o desde la base, pego muy bien a que quede bien pegadito aquí. Y hago en el siguiente punto 2 puntadas o un aumento más bien en este próximo punto. Voy a dar 2 puntadas, 1 y 2, ¿cierto? Ahí está.
Realmente esto no me gusta la idea de la caja realmente, pero bueno, es opcional. Esto es para los principiantes más que todo, que dicen que se les enredan mucho los hilos. A mí no me gusta. Listo. Ahora sigo con rosa desde abajo. Lo agarro desde abajo. Y muy importante que quede bien pegadito acá, a la base. Y hago 2 puntadas en este próximo punto. 1, 2, ¿cierto? Y estamos siguiendo la secuencia. Ahora sigo en negro. Suelto el rosa claro, agarro el negro desde la base. Voy a poner aquí la caja para que ustedes puedan ver. Lo agarro desde acá, desde abajo y voy levantando. Miren, levanto. Muy importante que quede bien pegadito a el punto. Cierro con negro y hago 2 puntadas en el próximo punto con el color negro. Cada vez me voy acercando más a la marca de puntos. Ahora sigo con el orden. 2 puntaditas en color rosa. Perdón, naranja. ¿Sí? Naranja neón. ¿Sí? Suelto el negro. Agarro el naranja neón desde abajo. Desde abajo, levanto. Pego y hago las dos. Cierro el punto con naranja. Acomodo mi punto. Y hago 2 puntadas en este punto. O sea, un aumento. Ahí están los puntitos. 2, 3. Sigo con... listo, me queda una sola secuencia de color fucsia. Suelto el naranja, miren, lo solté. Agarro el fucsia desde abajo. Cierro ese punto con fucsia. Y hago mis puntadas, mis 2 puntadas. O el último punto más bien lo trabajo con 2 puntadas en color fucsia. ¿Cierto? Llegamos al final de la vuelta. Miren el marcador donde está. Así me va quedando, miren. Aquí se me ve un poquito el hilo naranja. Bueno, yo puedo soltar esto. Porque realmente me preocupa es que se vea ese hilo naranja ahí. No me gusta cómo se ve. Lo solté. Listo. Ahora nuevamente el negro. Lo agarro desde abajo. Dejo 2 puntaditas. Luego las 2 puntadas naranjas. Suelto el negro. Agarro el naranja. Muy importante que peguen a la base del tejido así. Que esto no quede como tan... No se me forme un bultico ahí, que es lo que no me gusta. Y paso al siguiente punto y te dejo 2 puntadas, o sea, el último aumento, bueno, el penúltimo. Porque el último lo vamos a trabajar con el fucsia. Suelto el naranja, agarro el fucsia desde abajo, miren, así. Cierro. Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, miren cómo queda, ahora sí mejoró. Ahora sí puedo decir que queda bien. Recomendación. Dejen la marca para saber dónde termina la vuelta. Entonces, el último aumento de 2 puntos fucsia, ¿cierto? Terminamos la secuencia o la vuelta con 2 puntos fucsia. Miren la marca donde está precisamente. Entonces, vamos a empezar. Suelto el fucsia, agarro el blanco, porque vamos a empezar una nueva vuelta. Aquí es donde yo les digo, debe quedar bien pegadito a la base. Aspecto importante. Si de pronto, bueno, ya esto lo podemos cortar. Esta es la hebra corta, recuerden. Esta es la hebra corta del comienzo. Yo la voy a cortar de una vez. Porque, bueno, ya no la voy a necesitar más. Esta es la hebra del anillo mágico. A ras, cortan. Y ahora sí seguimos. Miren, agarré el blanco desde la base, desde abajo. No lo estoy haciendo desde acá, sino desde abajo. Desde abajo, cruzo acá bien, que me quede bien bonito en lo posible, que no se me vean esos bultos ahí, nada. Jalo mi hilo fucsia para acomodarlo y empezamos, miren. Un punto y ahí mismo voy a hacer un aumento en la parte del blanco. Un aumento, acomodo mi tejido que se vea prolijo, bonito.
Y en el siguiente punto vamos a tejer uno blanquito, miren. Entonces esta vuelta va a quedar de 3 puntos por cada color, ¿cierto? Si antes teníamos 2, en esta vuelta van a quedar 3 puntos. Suelto el blanco, pero no termino el punto. Ahí lo solté para que ustedes puedan ver. Simplemente lo solté, aquí está la hebra. Entonces ahora me toca el azul. Agarro el azul desde la fuente, desde abajo, desde la canastica. Y simplemente voy a levantar, miren, levanto. Cierro este punto con azul. Miren, muy importante que no se les vean los hilos alma. Tratar de que les quede bonito. Miren. Entonces vamos a hacer un aumento en la parte del azul también. O sea, ahí empezamos. En la parte, hay 2 puntos, ¿cierto? Tejemos uno solo. Ahí mismo hacemos el aumento con azul. Y el otro sí lo tejemos independiente. O sea que va a quedar ya de 3, ¿cierto? Miren, 3. 3 blancos, 3 azules, suelto el azul. Ahora me toca el rosa pálido, ¿cierto? Entonces lo agarro desde la canastica. Voy levantando esto, mis hilos, para que esto me quede aquí, no se me enrede. Y pego muy bien a la base, muy importante. Cierro este punto acá con rosa pálido. Me voy al siguiente punto y hago el aumento. Y el tejido se siente duro porque como son varios colores, se siente durito el tejido, ¿cierto? Un punto, ahí hago el aumento. Y en el siguiente voy a dar una sola puntada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un aumento por color. Un aumento en blanco, un aumento en azul, un aumento en rosa pálido. Ahora sigo con un aumento en negro, después con naranja, después con fucsia. Y terminamos el primer motivo. Y repetimos el siguiente motivo. Suelto el rosa pálido, agarro el negro desde la base, les recuerdo, levantando, miren. Desde la base levanto aquí. Levanto y pego muy bien a la base de mi tejido. Cierro ese punto con negro y empiezo con un aumento, miren. 1 y ahí mismo, bueno, aquí hay que agarrar bien la pestañita. 1 y ahí mismo hago el aumento en la parte del negro, ¿cierto? Entonces 2 y me queda un solo punto en negro, lo tejo independiente solito, sin aumentos. O sea que estamos haciendo un aumento por color, recuerden. Esto quede bonito, miren el rosa como me quedó. Jalamos y se nos ve. El naranja también se me ve un poquito. Listo. Suelto el negro. Suelto el negro. Ahora agarro el naranja desde la base o desde la canastica. Miren. Recuerden, agarran los colores desde la base, desde aquí. Y levantan, ¿cierto? Van levantando, levantan. Y aquí es donde debe quedar cruzadito. Quede bonito, miren. Hay que pegarlo muy bien. Péguenlo bien a la base. Hagan esto, miren. Con su dedo lo pegan bien acá. Y cerramos el punto con el naranja. Acomodo mis hilos. Y vamos a hacer un aumento. Exacto. Muy bien. Un aumento en la parte del naranja. 1. Y ahí mismo doy otra puntada. O sea, el aumento. ¿Cierto? Veo que acá estoy agarrando otra pestañita que no corresponde al punto. Ahora sí. 1. Y si yo quiero, puedo hacer el aumento en el segundo punto. Lo puedo hacer en el primero o en el segundo, pero siempre hay que dar un aumento. Entonces vamos a hacerlo esta vez en el segundo. Y ahí doy otra puntada, ¿cierto? Espero sea clara la explicación. Ahí vamos, suelto el naranja. Vamos a agarrar, ¿qué color me toca? El fucsia. Lo agarro desde la base, desde la raíz. Lo agarro, simplemente levanto, miren, lo voy trayendo para acá. Y cerramos el punto con el fucsia. Ahí va. Si se me ven los hilos, vayan jalando un poquito. Vamos a dar un punto
Recuerden que estamos haciendo un aumento, puede ser en el primero o en el segundo punto de los dos que hay. Entonces aquí voy acomodando mi tejido, que no se me abra, que no se me... Miren. Y en el siguiente voy a dar el aumento. Por ejemplo acá, 1 y 2, ¿cierto? Ahí listo, suelto. Suelto el color. Bueno, igual no pasa nada porque si quedan también así alargaditos no pasa nada. Yo simplemente para mantener el orden, miren, para que no se me enreden los hilos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Soltamos el fucsia, agarramos blanco desde la raíz, recuerden, desde la base, y pegamos súper bien aquí. Muy bien, miren. Cierro con blanco. Organizo mi fucsia para que no me quede tan levantado. Hago 2 puntadas o un aumento, un punto, perdón. Y en el siguiente el aumento, en la parte del blanco. 1 y 2, ¿cierto? ¿Sí ven cómo me va quedando? Miren, planito. Y se siente durito porque como son varios colores los que estamos empleando, solté el blanco. ¿Qué me toca? Azul. Agarro desde la base. Desde la base, miren, ahí lo pego súper bien. Cierro el punto con azul. Acomodo el blanco y hago el punto. Recuerden que puedo hacer el aumento aquí o en el siguiente punto, pero lo voy a hacer en el segundo. O sea, 2 puntadas en un mismo punto. 1 y ahí mismo hago el aumento. ¿Cierto? O sea que si tenía 2 puntos, ahora esta vuelta me queda con 3. Reviso, miren. Se dan cuenta que también puedo tejer sin cordón, porque me habían dicho que es que si era que yo no podía hacerlo con... Miren, les estoy mostrando que sí se puede también sin el cordón. Porque son muchos colores, son 6 colores. Entonces no vamos a necesitar el cordón de polipropileno. Miren la marca donde la tengo. ¿Qué me toca? Me toca rosado. Lo agarro desde la raíz, recuerden, y voy levantando, muy importante. Y los hilos que ustedes encuentren en el camino los van acomodando. Cerramos este punto con rosado. Y voy a tejer, miren, voy a tejer un punto en rosa. Y el siguiente lo voy a tejer con aumento. Es decir, 2 puntadas en un mismo espacio. 1. Buen día para Pauli, ¿cómo está? Lida Cubillos, Luz Mario Tálvaro, Janet Cabezas, Ana Mabel Arias Loaiza, Saray García Rengifo, Angélica Muñoz, Claudia Barrera y a todas, Alicia Vázquez, a todas las que están en el directo. El aumento. ¿Sí? Traten de que los punticos se vean bonitos, bien tejidito. Aquí se me ve el naranja, bueno, lo volteo y simplemente jalo suavemente para que no quede visible ese naranja ahí. Suelto el rosa pálido, ¿cierto? Agarro el negro, miren, desde la raíz, desde abajo, ¿cierto? Desde abajo, va a llegar un momento en el que me toca cruzar aquí, pegar bien bonito acá, bien pegadito, recuerden. El truco está en que ustedes peguen bien el hilo a el tejido, ¿cierto? Ahí está el truco. Y bueno, cada vez vamos llegando al final de esta vuelta número 3. Un punto. En el siguiente vamos a dar 2 puntadas, 1 y 2. O sea que si tenía 2 puntos negros, ahora voy a tener 3. Y conforme vaya tejiendo, los puntos van a ir aumentando. Suelto el negro. Suelto el negro. Y ahora sigo con la secuencia naranja. Desde la raíz levanto. Es súper fácil, miren qué chévere es el tema de la canastita separadora. Están hermosísimos porque el diseño es floral. El diseño del cuerpo va a ser floral. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, un puntito. En el siguiente vamos a dar el aumento. Y esto hace que la base se mantenga planita. Entonces hay que tener mucho cuidado al jalar. Este blanco se me ve raro, lo voy a jalar un poquito para acomodar ese punto. Suelto el naranja, miren. Traten de que esto les quede así, bonito, tensito.
pero igual no pasa nada y no se nos van a enredar los hilos y aplicamos esta técnica. Agarramos el fucsia, perdón, desde la raíz, cierro este punto con fucsia y voy dando mis puntadas, un punto, paso al siguiente y voy a dar un aumento de 2 puntos, ¿cierto? Miren qué bonito se va viendo. Y terminamos la vuelta número 3, miren, ya terminamos la vuelta número 3. Repetimos la secuencia. Agarro blanco, vuelta número 4. Vamos a empezar otra nueva vuelta. Aquí es donde debo fijarme de que esto quede bien cruzadito aquí. Cierro ese punto con blanco. Y voy dando una puntada. Un punto, miren. Y voy a dar un aumento en el centro, ¿cierto? O sea, en el centro hay 3, en cada color, mejor dicho, hay 3 puntos, 1, 2 y 3. En el centro de cada sección es donde vamos a realizar los aumentos, es decir, 2 puntadas. Entonces, si en esta vuelta que pasamos teníamos 3, ahora con este punto de aumento vamos a tener 4 por cada sección. 2, 3. Y me paso al siguiente punto, 4, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Suelto el blanco. Y sigo con el azul. Lo agarro desde la raíz, desde la canastica. Les muestro para que vean cómo es que yo lo agarro. Y simplemente voy levantando. Levanto, levanto. Y debo cruzar aquí, ¿cierto? Pegarlo a la base o a la raíz de mi tejido. Miren que está quedando bonito porque como yo le estoy colocando mucho cuidado y mucho cariño al tejido. Entonces un punto, me paso al siguiente. Ah, listo, amigas, no pasa nada. No pasa nada, yo entiendo perfectamente que el internet ha estado fallando mucho. Pero ya saben qué es lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Entonces estamos con un azul, me paso al punto del centro donde vamos a realizar el aumento. 2 puntadas en el centro, recuerden. Perdón, ahí está. Y ahora termino con un punto azul. Miren qué chulo va quedando, súper bien tejidito. Miren cómo va quedando de bien. Suelto el azul, me toca rosa pálido. Miren, el orden. Agarro entonces el rosa pálido desde la base. Levanto, pego bien a la raíz del tejido, de mi tejido, acomodo si es necesario y tejo un punto y en el punto que está ubicado en el centro vamos a realizar un aumento. 1 y 2, ¿cierto? Ahí está, miren. Y cierro con un punto rosa pálido. Miren que me va quedando, si antes tenía 3, ahora voy a tener 4 puntos en cada sección. Acomodo el naranja, si se ve. Los colores que se vean los van acomodando. Miren, yo voy acomodando el rosa, voy acomodando el naranja, si se me ve. No es mucho, pero bueno, lo voy a dejar así, ya me quedó. Y el orden, miren, yo no quito la marca hasta finalizar la base. Entonces, 12, 24, 36, 48. Entonces, suelto el rosa pálido, por ejemplo. Vengo y tomo entonces el negro desde la raíz, desde abajo, levanto. Y miren que no he tenido que estar desenredando, no, simplemente aplicar esta técnica. No he tenido que estar pausando mucho porque no se me está enredando debido a que estoy aplicando una técnica para evitar que se me enreden los hilos, ¿cierto? Entonces aquí, un punto negro, acomoden su base, aplanen si es necesario, mantengan sus puntos bien bonitos, tómense el tiempo necesario para tejer sus mochilas que queden de calidad. En el centro vamos a realizar un aumento, 1 y 2. Paso a paso se los estoy explicando, es un diseño sencillo, pero bueno, les puede servir muy bien para iniciarse, ¿cierto? Y estoy aplicando todos los colores en la base, muy importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que con 7 vueltas que haga, hoy voy mirando a ver. Suelto el negro, agarro el naranja desde la raíz, miren, desde la raíz, desde la base.
y voy pegando aquí, ¿cierto? ¿A dónde vamos a ir pegando? Pues simplemente voy a ir pegando al tejido, a la raíz del tejido, que quede bien pegadito. Si yo no hago esto, corremos el riesgo de que me quede un tejido. Miren cómo va quedando de hermoso. Dejo un punto en naranja. En el centro vamos a realizar. Miren que debe quedar bonito y está quedando durísimo porque como son varios colores los que estamos haciendo, un punto, en el siguiente vamos a dar un aumento en el del centro, 2 puntadas. Esto es a modo de que el tejido se vaya abriendo y un último punto. Miren cómo va quedando de hermoso. Ahora solté el naranja y me toca ahora el fucsia, ¿cierto? Lo agarro desde la raíz, levanto y simplemente cierro el punto con el fucsia. Y hago un punto, me paso al punto del centro donde vamos a elaborar un aumento. Listo, ahí están las clases gratuitas y les pido que se suscriban a mi canal, a que compartan todos mis videos, pero de hecho, de resto todo es gratuito. Si suelto el fucsia, lo solté, miren, normal. ¿Qué me toca? Secuencia de blanco. Mejor dicho, empezar otra secuencia. Agarro el blanco desde abajo, miren, yo lo levanto y si hay hilos por ahí, simplemente los voy cruzando. Miren, lo pego bien a la basecita. Después lo hago o rectangular. Por ahora estamos en una clase de monedero redondo con diseño floral, ¿sí? Entonces ahí cierro con blanco y tejo mis puntadas normales. 1, procuren de que la puntada se les vea bonita, ordenadito todo. Entonces un punto, un aumento en el siguiente, que es el punto central, ¿cierto? Hay 3 puntos aquí abajo. En el del centro de cada sección estamos realizando el aumento. Esto es a modo de que el tejido se nos vaya abriendo. Miren qué hermoso va quedando. Bonito. Suelto el blanco, agarro el azul desde la base. Desde la base. Cierro el punto con blanco y realizo entonces mis puntos. Un azul. En el centro voy a realizar el aumento. 1 y 2, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿por qué hago aumentos o por qué tejo dos veces en un mismo espacio? Resulta que el tejido necesitamos que se vaya ampliando. Miren cómo va quedando. Necesitamos que el tejido se vaya ampliando. Entonces esto lo hacemos con los aumentos. Cierro con un puntico azul, suelto el azul, agarro el rosa pálido desde la canastica. Miren cómo tengo los hilos para poderles recordar cómo deben ponerlos. En cada ranurita estamos colocando un color o hemos puesto desde el comienzo un solo color. Miren cómo van mis hilos allá adentro. Pues sigo tejiendo. Me gustó mucho esta técnica realmente. Hay que aplicarla mucho para evitar que se nos enreden los hilos. Solté el azul, mírenlo acá, lo dejé ahí en su lugar. Y ahora tomo el rosa pálido, pero desde la raíz. Como les dije, miren, voy haciendo esto. Simplemente voy levantando y él se va desenredando solito si aplicamos esta técnica. Pego aquí a la raíz y hacemos, miren, acomodo mis hilos, que no se me vea por ahí algo, un bultico o algo, y tejo un punto. Yo me voy asegurando de que todo me quede bien. Muchísimas gracias, Belsi Méndez, muchísimas gracias por ese saludo y ese comentario que me llena de motivación. Entonces seguimos aquí. Así es, en una cajita de zapatos, se pueden poner en una cajita de plástico. Hay unas cajitas de plástico que tienen como unas hendiduras o unas ranuritas así, ¿cierto? Ustedes han visto esas canastas que son de plástico. Esas también les funcionan perfectamente para este tejido. Ahí solté hice el aumento, recuerden, un punto. Y ahora sí nuevamente suelto el rosa pálido, agarro el negro desde la raíz
y vamos a pegar a la raíz del tejido. Cierro, agarro entonces un punto en color blanco, perdón, negro, un aumento en el centro, o sea, 2 puntadas en el centro, uno y ahí mismo otro punto. Y termino con un punto negro. Suelto entonces el negro y seguimos con naranja. Agarro el naranja desde la raíz, levanto. Levanto. Cierro el punto con naranja. Acomodo mis hilos, reviso que no se me vean. Miren, por ejemplo, ahí el rosa se me ve, lo jalo un poquito para listo. Y vamos finalizando prácticamente la vuelta número 4 de este hermoso monedero diseño floral para nuestro cuerpo. Estamos haciendo la base, pero el diseño floral ya se los enseño. Bueno, cuando ya tenga la base se los voy a enseñar. En el centro ahí vamos a realizar el aumento, ¿cierto? Un aumento bonito, miren, termino con un puntito en ¿cómo se dice? En naranja. Suelto el naranja. ¿Qué color me sigue? Me toca el fucsia desde la raíz. Miren dónde lo tengo. Lentamente lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver cómo se hacen los cambios de color y cómo se agarra el hilo para evitar que se nos enrede. Y si se dan cuenta, no he tenido que parar para desenredar por esta misma técnica que me ha permitido seguir tejiendo cómodamente. El aumento en el centro, recuerden, de cada sección de color. Para este motivo lo estoy haciendo así. Listo. Suelto, miren. Ya íbamos avanzando en esta cuarta vuelta. Suelto el rosa, o el fucsia más bien. Sigo con... bueno, terminamos. Miren, terminamos la vuelta número 4. Miren el marcador donde lo tengo. Llegamos al final de la vuelta número 4. Empezamos una nueva vuelta con blanco. Entonces yo levanto el blanco. Recuerden que yo debo pegarlo súper bien aquí a la raíz para que no me vaya a quedar un bultico o algo. Miren. ¿Se fijan? Miren cómo queda. Rosa pálido, de pronto tengo que jalarlo un poco porque siento que se me ve. Sé que me estoy demorando, pero me gusta que todo quede bien clarito, bien explicadito, entonces me tomo el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Se fijan cómo queda? Miren. Revés, derecho. Vuelta número 5 empezamos con un punto. Y vamos a hacer un aumento acá. Un aumento ahí, 1 y 2. Miren, empecé un punto y un aumento. Ahora sigo entonces con un punto y otro punto. Entonces, vamos a repetir exactamente lo mismo, un solo aumento por cada sección. Puede ser en el primero, en el del centro, en el que está aquí o al final. Van a ir realizando un aumento. Vuelta número 5. Sigo con el azul, agua marina o azul neón. Levanto la hebra desde la raíz, desde la cajita. Y vamos a terminar este punto, o vamos a cerrar este punto blanco con el azul. E inmediatamente voy a empezar o voy a proceder a realizar mis puntos. 1, en el segundo voy a dar el aumento para que no se me vaya a encocar. Otro punto y otro punto, ¿cierto? Miren qué fácil es, miren cómo va quedando súper bien el tejido. Suelto el azul, sigo con el azul, el rosa pálido. Agarro el rosa pálido desde la raíz. Hago mi punto. Y en el segundo el aumento. O sea, 2 puntadas en ese segundo punto. Ahí está, un solo aumentico estamos dando. Y miren que él va quedando súper plano y súper durito, miren. No se va, ¿cómo se dice? No se va encocando.
Entonces, un punto, un aumento y termino con 2 puntos normales, 1 y 2. Suelto el rosa, agarro el negro desde la raíz, levantando, miren, mis 2 hebras. Un punto, en el siguiente el aumento, 2 puntadas en un mismo espacio. Miren, y así me va quedando. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Súper fácil, súper sencillo, paso a paso, sin adelantarme mucho. Bien, entonces seguimos con 2 puntos. Ahora nuevamente suelto el negro, agarro el naranja desde la raíz, pego a la raíz del tejido. Un punto. Aplanen su tejido, su base. Y hacemos un punto. En el siguiente vamos a realizar un aumento. ¿Sí ven cómo va quedando? Súper planito. Bueno, entonces esta misma secuencia la vamos a hacer hasta el final, ¿cierto? Sé que de pronto me estoy demorando mucho, pero bueno, es mejor la clase bien entendible. Suelto, agarro el fucsia desde la raíz. Espero les esté gustando mucho y lo pongan en práctica el tema de la cajita separador. Es un punto, en el siguiente el aumento. Uy, el negro como me quedó de feo ahí, miren, acomodo. Y ahora sí quedó bonito, organizadito. 1, 2, y ahí mismo hago el aumento, en ese segundo punto. Aumento y termino con 2 puntos. Suelto el fucsia, agarro el blanco desde la raíz, miren. Yo lo voy cruzando por acá, de manera que me quede bonito y no se me formen bultos en el tejido, muy importante. Un punto. Si de pronto se les está encocando antes de tiempo, entonces pongan 2 aumentos, uno al comienzo y uno al final de cada color o de cada sección. Si sienten que de pronto el tejido se les está encocando. Entonces aquí yo sigo 2 y ahí hago el aumento, ¿cierto? En ese segundo punto, 2 puntaditas normales, 1. Hola Isabel Patricio, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por el apoyo. Isabel Igualguana también, ¿cómo están? Bienvenidas al directo. Suelto el blanco, agarro el azul. Agarro el azul, levanto, acomodo estos hilos, miren. Y lo pego bien a la raíz o a la base. Cierro el punto con ese color. Y hago o elaboro mis puntos de la sección. En este caso azul aguamarino. Listo. 1 y en el segundo el aumento. El aumentico. 2 puntadas en un mismo espacio. Miren cómo deben de quedar los puntos. Y la base está quedando planita. Súper duro. Eso sí, sin necesidad del cordón. Se ve que ahí queda durito. Entonces el aumento, seguimos al otro punto y tejemos 1 y 2. Dejo este punto sin terminar porque voy a hacer con rosa pálido. Levanto el rosa pálido. Aquí. Pego muy bien a la raíz de mi tejido. Cierro con este o termino mi punto con este rosa. Y ahora mi punto, mi primer punto solito. Y el siguiente, acomodamos el tejido que no se nos vaya a encocar todavía. Hago un aumento en el segundo punto. Ahí está. Y termino con 2 puntos solitos. ¿Sí? 1 y 2. ¿Cierto?
Suelto el rosa pálido, miren cómo me va quedando el tejido. Y la marca no la vayan a quitar hasta que no terminen su base. No la quiten todavía. Soltamos el rosa pálido, agarro el negro desde la base, recuerden. Y la idea es que no se enreden acá, ¿cierto? La idea es que queden lisitos o desenredaditos cada uno de los puntos, de los hilos. Porque siempre batallamos muchas veces cuando no tenemos idea de cómo hacerlo, batallamos un poquito con el tema de los hilos. Entonces, ¿qué mejor técnica que esta para evitar enredos? Un punto. Creo que estoy corriendo un poquito ahí. Isabel, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. El aumento en el segundo punto, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con aumento? 2 puntadas. Entonces saco hilo de aquí, material. Ok, saco material de la raíz, aumento un punto, en el siguiente un aumento y termino con 2 puntos. O sea que en cada vuelta, en cada sección estamos aumentando un puntico. Empezamos con 2, luego 3, luego 4, luego 5, ¿cierto? Y en la próxima vuelta van a ser 6 o 7. Ahí voy mirando según cómo me sienta yo el tejido, porque puedo hacer un aumento al comienzo y otro aumento al final. Y me toca ir contando los puntos. Suelto el negro y va a hacer cambio de color desde arriba. Saben que está prohibido cuando estamos empleando esta caja separadora. Lo hacemos desde la cajita, desde la canastita, ¿cierto? Agarro el naranja, miren, por eso les digo, agarran el hilo desde la raíz de la canasta, desde abajo, desde la base, pego aquí y cierro mi punto. El truco está en que peguen muy bien para que no queden bulticos acá, ¿cierto? La idea es que para que no queden bultos ni nada. Entonces ahí estoy con naranja, dejo un punto, mi primer punto en naranja. Miren qué hermoso, este color me gusta mucho, este naranja. Le da más vida al diseño. Y después, sí, y después, ¿cómo se dice? Un aumento acá, en el segundo punto, 1 y 2. Y termino con 2 punticos independientes, 1 y 2. ¿Cierto? Suelto el naranja, lo suelto, lo dejo ahí en su lugar. Y ahora aquí, listo. Seguimos, solté el naranja, tomo el fucsia, lo levanto. Lo levanto, lo pego bien a la raíz, cierro ese punto con el fucsia y empiezo a hacer mis puntos. 1 y en el segundo punto el aumento. 1 y 2, ¿cierto? Ahí ya hice mi aumento. Termino con 2 puntos independientes solitos en fucsia. Ahí está. Suelto el fucsia. Agarro el blanco desde la raíz. Les recuerdo para que no lo vayan a olvidar. Siempre desde la cajita. Desde la canastica. ¿Desde cuál canastica? Se las muestro nuevamente. Aquí déjenme, yo termino este punto, lo cierro acá. Desde esta canastita separadora de hilos. Miren que en cada ranurita hay un color. Desde el comienzo se las enseñé a poner. Al comienzo del directo ustedes van a ver el paso a paso de cómo puse yo esos hilos en la canastita. Ahora nuevamente estamos con blanco. Entonces voy a dar un punto en blanco. De hecho terminamos la vuelta. Me di cuenta que ya terminamos la vuelta número 5. 4, 5. Entonces 5 por 2, 70. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos a dar una última vuelta. Vamos a realizar una última vuelta de fondo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Simplemente vamos a dar un punto, otro punto y en el centro vamos a dar un aumento, ¿cierto? Porque si hay 5 puntos en esta vuelta anterior, en esta vuelta que pasó, entonces me van a quedar, o sea, acá hay 5 puntos. En cada sección en este momento hay 5 puntos. En el centro es donde vamos a realizar los aumentos. Un solo aumentico en el centro de cada sección. Entonces 2 y en el tercer punto el aumento, ¿sí? Tercer punto aumento y tercer punto de aumento, miren.
Nuevamente 2 puntos independientes, solitos. 1, 2. Suelto el blanco y agarro el azul desde la raíz. Levanto. Levanto el azul, lo pego bien a la raíz, a la base. Cierro con azul. Y tejo 2 puntos. 1, 2 puntadas. Y recuerden que en el centro de cada sección es donde vamos a realizar el aumento, es decir, en el punto número 3. Un aumento, quiero decir 2 puntadas en ese mismo punto. Traten de que quede bajita la puntada, bonita. Aplano mi base. Miren cómo va quedando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá en esta clase práctica, donde el protagonista es la cajita de la canastita, ¿cierto? Y obviamente los colores que están vibrantes, son colores muy bonitos, hermosos. Suelto el azul, agarro el azul, perdón, pálido desde la raíz y pego, muy importante. El truco está en que ustedes peguen acá, ¿cierto? Para que no se formen espacios, no se formen bultos, para que quede bonito el cambio de color, ¿cierto? Que no sea tan evidente el cambio de color. Entonces, un punto. Vayan aplanando su base, miren cómo va quedando. Así me va quedando la base de mi monedero con colores. 6 colores estamos empleando el día de hoy. 1, solamente hilos, no estoy trabajando con cordón, solamente hilos. 2 puntos, en el tercer espacio un aumento. En el tercer espacio un aumento y voy aplanando. Miren cómo me va quedando. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal la clase? Dejen sus comentarios. Un saludito para todos, absolutamente todos los que están en el día de hoy en mi directo. Suelto el rosa, agarro el blanco, el negro, desde la raíz, miren, lo levanto. Recuerden, el negro hay que cogerlo desde abajo, desde la canastica, ¿cierto? Y aquí es donde debo acomodar mi tejido, mi hilo. Entonces cierro con el negro y doy mis puntadas normalitas. 1, 2. ¿Con qué número de aguja estoy tejiendo? La número 2, marca Macusa, ¿sí? Esta ya está un poquito viejita, miren, está un poquito pelada. No, yo he hecho monederos con cordón y me ha quedado bien, solamente que como son varios colores, no es necesario el cordón, ¿sí? Al comienzo de este directo les estaba explicando el detalle del cordón, porque no hay que usarlo, porque si son 2 colores, por ejemplo, sí se puede utilizar, pero como son 6, ya queda muy gruesa la puntada, entonces no les recomiendo el cordón para cuando estamos empleando varios colores. 2. Aquí estoy empleando 6 colores y en el tercer punto recuerden el aumento. Estoy empleando 6 colores. Naranja, naranja neón, los 2 tonos de fucsia o de rosado. Naranja, 2 tonos, negro, blanco, azul agua marina, 6 colores. Suelto el negro, agarro el naranja desde la raíz o desde la base, levantando. Entonces yo levanto, miren. Entonces para evitar que se me enreden yo acomodo estos hilitos. Y el naranja lo tengo que ir pegando súper bien a la base. Bien, bien pegadito, miren. Ese es el truco, para evitar que se nos vean bulticos. Pues un punto, 2 puntos. Y en el tercero un aumento. ¿Sí? Tercero un aumentico. Vale. El aumento, miren qué hermoso va quedando. No se nos están viendo espacios, no se nos ve la puntada alta y son 6 colores, independientemente, pero son muchos colores, 6 colores. Un saludito para Patricia que dice, ok, profe, muchas gracias, la aclaración, ¿sí? El cordón es más que todo el tema de cuando son poquitos colores. En el canal tengo un monedero que hice de estilo picos, precisamente ayer lo mostré, donde sí empleo el cordón. Suelto el naranja, agarro el fucsia desde la raíz, les recuerdo, va levantando el hilo y los hilos que aparezcan encima los voy acomodando, ¿cierto? Entonces aquí pego bien, cierro con el fucsia y vamos a tejer entonces 2 puntos
2 puntitos de separación, perdón, 2 puntos primero para empezar. Aplanen su base. Ya prácticamente estamos terminando la base del monedero, ¿cierto? 1, 2. En el tercer punto el aumento, recuerden. 1 y ahí mismo doy otra puntada para dar un aumento, ¿cierto? Ahí di las 2 puntadas. Voy acomodando mi tejido y voy tejiendo 2 puntos para finalizar esta sección del tono rosa fucsia. Este color también me gusta mucho. Realmente hace muy buen juego con el naranja. Y el azul aguamarina le da más vida al tejido. Entonces se van a dar cuenta de lo hermoso que va a quedar el monedero con estos colores. Va a tener una figurita floral, un diseño floral, para que lo vayan a ver, para que no se me vayan a mover y observen cómo vamos a empezar a tejerlo. Blanco, desde la raíz levanto y miren que no he tenido problemas el día de hoy por enredos. No he tenido que estar desenredando los hilos, simplemente me preocupo por ir tejiendo e ir llevando la secuencia y es todo lo que me debe preocupar. Con la ayuda de mi canasta, una canastita que tengo súper práctica donde tengo mis hilos separaditos, miren. O sea, adentro miren cómo están, pero por cada ranura ponemos un colorcito. Entonces evito que se me enreden, complicaciones, evito dolores de cabeza, bueno, realmente así es. Y vayan acomodando sus hilos de manera que queden estiraditos aquí. Sí, solamente una vecesita que lo vayan haciendo, no tienen que hacerlo todo el tiempo, miren. Entonces un punto, me paso al siguiente, otro punto y en el tercer punto un aumento. 1 y ahí hago el aumento. ¿Cierto? Miren qué hermoso va quedando. Acomoden, si se les ven los hilos, por favor, recalco mucho el tema de que si se les ven los hilos, vayan jalándolos suavemente, eso sí, muy importante. El aumento, 1 y 2 puntos. Suelto nuevamente el blanco, lo suelto y agarro el azul desde la raíz. Desde la raíz y aquí es donde debo pegar con mi dedo central o dedo del corazón. Sí, y tejemos, recuerda. 1, 2 puntos y en el tercer punto realizamos un aumento o damos 2 puntadas en el punto central, recuerden. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se nos ven los hilos, les recuerdo, jalan suavemente, sin exagerar, color por color, para que no se les vean esos hilos ahí. Pero ya, listo. Seguimos entonces con mi tejido. E hice el aumento y termino con 2 puntos. Aquí yo tengo que enrollar un poquito esto para que no se me levante mucho el tema del alma. Suelto el azul. ¿Qué me toca? Agarro el rosa pálido desde la raíz. Levanto, simplemente levanto mi hilo y voy pegándolo, miren, lo voy moviendo hasta, miren, con mi dedo central lo pego súper bien a la raíz del tejido, cierro el punto y acomodo el fucsia porque se me ve un poquito. Y miren cómo queda de acomodadito, miren que no se forman bultos, absolutamente nada. Si aplicamos esta técnica como se las estoy enseñando el día de hoy. Entonces un punto, en el siguiente punto otro punto y en el punto central de 5, porque hay 5 puntos de la vuelta anterior, en ese punto vamos a realizar el aumento. ¿Qué quiero decir con aumento? 2 puntadas ingresando el crochet 2 veces en ese mismo espacio. Termino con 2 puntos y cada vez nos vamos acercando al final de la vuelta. Finalizando esta vuelta debo contar los puntos porque debo saber cuántos tengo, ¿sí? ¿Cuántos puntos tengo? ¿Qué tal la clase? Quiero saber sus opiniones, sus comentarios. ¿Les gusta, no les gusta? Estoy explicando muy rápido. Vale, miren cómo va quedando el fondo. Creo que ya aquí
ya es más que suficiente la medida, ya siento que, pero me preocupa son los puntos. Yo terminando esta vuelta debo contar cuántos puntos hay porque es un diseño lineal, es un diseño que vamos a tejer alrededor, unas flores, ustedes se van a dar cuenta de cómo queda de bonito el diseño floral. Entonces ahí cierro con negro, agarro el negro desde la raíz, por eso lo levanto, miren. Ya saben pues para que apliquen su técnica de canasta. La técnica para que no se les enreden los colores. Miren que estoy trabajando con muchos colores y no se me ha estado enredando absolutamente nada. Simplemente yo me preocupo por ir tejiendo y eso es todo. 1, 2 y en el tercer punto el aumento. Recuerden, en el punto central. Y finalizando esta vuelta debo contar los puntos y les voy a mostrar finalizando esta vuelta les estaré mostrando el diseño que vamos a colocar en el monedero. Suelto el negro, agarro el fucsia desde la raíz, recuerden, desde la base, pego súper bien, miren, con mi dedo, pego y entonces voy a hacer mis puntadas con el color naranja. Empiezo 1, miren cómo me va quedando de bien el revés, miren, porque le he estado poniendo le coloco mucha atención al tema del cambio de color. 2, y en el punto central, si de pronto se les atora un poquito el hilo, ustedes simplemente jalan, es jalar esto para que no se les atore en la ranura. Les sirve una cajita también de zapatos, de hecho también es muy buena esa, la cajita de zapatos o una canastita que tengan por ahí de plástico, ¿cierto? Donde ponen los productos de aseo, esas canasticas, o es más bien como una ancheta. Esas canasticas de ancheta también les funcionan perfectamente para esta técnica. Miren ahí. Cambio, suelto, perdón, este color, agarro el otro color, el fucsia. Y hacemos, miren, un punto, otro punto, y en el centro, donde vamos a realizar el aumento. Estamos tejiendo sobre la pestaña trasera de cada punto, muy importante. No es agarrando todo el punto, sino la pestaña trasera. Y miren cómo me va quedando. Aquí se me ve un hilo, el rosa pálido, lo jalé, miren, y ya se ocultó nuevamente. Volteo. Y ahora sí puedo dar por terminada la base, pero me toca contar los puntos, ¿sí? Voy a dejar este acá así. Ya tengo mi base lista. Entonces voy a proceder a contar los puntos. 3, 6, 3, 6. Bueno, entonces si son 6, multiplico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 6. Son 6, no puede ser. A ver, son 12. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. $72 puntos y son 84. El diseño son 84 puntos, entonces tendría que dar otra vueltica. Bueno, vamos a dar otra vuelta. ¿Qué diseño vamos a poner? Listo, ya se los voy a enseñar. Es un diseño espectacular, a mi parecer es muy bonito, es un diseño floral. Aquí yo estoy buscando la imagen, el patrón que he sacado, porque yo lo saqué, yo mismo lo hice. Les voy a mostrar el patrón. Permítanme, por favor, cargan las imágenes. Aquí están cargando las imágenes, el teléfono está un poquito lento. Entonces, ¿cuántos puntos? Miren, desde aquí contamos. A ver, se está desenfocando la cámara, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 puntos. Un solo diseño vale 28 puntos. Entonces yo voy a tomar mi calculadora. 28 puntos por 5. No. 28 puntos por 3. ¿Cierto? 84. 28 puntos por 2 son 56, no. Entonces el número que más se aproxima es 84. 28 por 3. Vamos a ubicar 3 diseños. ¿Cuántos puntos debo de tener en la base? 84. ¿Y cuántos tengo? 72.
Entonces tengo que hacer una vuelta y de la misma manera vamos a ir colocando un solo aumento. Entonces terminando esta vuelta vamos a tener 82, ¿cierto? 72, no, 72 y 12, no, 72, a ver, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Miren, perfecto. Hago esta vuelta y completo los 84 puntos. ¿Por qué? Porque si tengo 72 y agrego 12 puntos o 12 aumentos, van a dar 84 puntos, ¿sí? Entonces vamos a proceder a dar esa vuelta, la última vuelta del monedero, suelto. Ya saben que vamos a necesitar 84 puntos. Vuelvo y les repito, miren el diseño que vamos a poner en el monedero. Un diseño floral diferente con todos estos colores. Ahí están especificaditos los colores, cómo vamos a manejar, miren, ¿cierto? Las flores van a ser rosadas, las hojas van a ser fucsia, el centro de cada pirámide o de cada rombo es azul con rosado. Bueno, vamos a seguir entonces con la última vuelta. Bueno, empezamos, miren, suelto, agarro el blanco desde la raíz, pego súper bien a la base y empezamos a dar, pego súper bien acá y estaremos dando un aumentico en la parte central de cada sección también. En el tercer o cuarto punto vamos a realizar, lo voy a hacer esta vez en el cuarto punto, 3, y en el cuarto el aumento. En el cuarto vamos a dar un aumento, 1 y 2, ¿cierto? Solamente estoy empleando hilos, no estoy usando cordón de polipropileno. Ahí hacemos el aumento y terminamos con 2 puntos. Ahí está. Solté el blanco, agarro ahora el azul desde la raíz, desde la base. Levanto el hilo, cierro con azul y hago miren, un punto. Y en el tercero o cuarto vamos a hacer el aumento. Entonces esta base aproximadamente ya de cuánto me está quedando. 8 centímetros, miren, más que suficiente. De hecho me va a quedar como de 9 la base. Entonces más que suficiente para un monedero. 1, 2, 3. Y ahí en el cuarto, perdón, vamos a realizar el aumento. Aumento. ¿Cierto? Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo en todos los colores. Para no extenderme mucho, ya sabemos que vamos a hacer un aumento. Suelto el azul, agarro el pálido, el rosa pálido, lo levanto acá, lo pego bien a la raíz del tejido, cierro el punto con ese rosa, un punto, otro punto, y si necesitan tirar del hilo para ir sacando, hay que jalar el hilo. Okay. Yo trato de que los hilos perfectos. 2, 3 puntos y en el cuarto vamos a realizar el aumento. Aumento en el cuarto punto. Ahí está el aumento, miren. Y termino con 2 puntaditas en rosa. Están en su base, si de pronto sienten que se les está encocando. Ahora negro, suelto el rosa, agarro el negro, lo levanto. No sé si alguno de ustedes lo está tejiendo también conmigo, a la par.
Espero que sí estén tejiendo el monedero a la par conmigo. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Entonces 2, 3. Y en el cuarto punto voy a usar el aumento. Voy a poner el aumento, 2 puntadas en un mismo punto. En ese cuarto punto, miren, 1 y 2. Ahí está el aumento. 1 y 2. Nuevamente cierro con el naranja. Hay que levantarlo, miren, lo levanto, lo pego a la raíz. Acomodo mi hilo. Aquí ya me está diciendo que trata de encocarse. 1, 2, 3. Y en el cuarto el aumento. Cuarto punto, aumento. Y termino con 2 puntos independientes en naranja, 1 y 2. ¿Cierto? Suelto ahora el naranja, agarro el fucsia desde la base, desde abajo. Aquí es donde debo acomodar este hilo, acomodarlo, que quede al lado de allá, listo. Pegamos a la raíz, a la base del tejido de nuestro fondo y empezamos. Sabemos que terminando esta vuelta vamos a completar los 84 puntos. 72, a ver, 7 por 12, 7 por 2, 14, 7 por 1, 7 y 1, 8. Perfecto, voy a tener los 84 puntos en esta vuelta número 7. Entonces en ese cuarto punto hacemos el aumento. Sí o sí hay que hacerlos para completar los puntos del patrón. Necesito 84. ¿Sí? Ustedes saben que no soy muy fan de tejer en mero hilo, pero aquí les estoy mostrando que también se puede tejer con hilo perfectamente sin necesidad del cordón. Esto es más que todo opcional. A mí sí me gusta el cordón, pero como son muchos colores, les recuerdo, no vi necesario usar el cordón. El cordón más que todo es hasta máximo 4 colores, 4 o 5 colores. Ya para 6 ya son muchos, o sea, ya es el cordón exagerado, ¿cierto? Solté ahí, agarro mi otro color desde abajo, el blanco. Pego muy bien a la raíz del tejido, pego muy bien a la raíz del tejido, así, sostengo y cierro el punto. Y vamos a empezar a dar las puntadas, ya prácticamente estoy llegando al final de esta vuelta número 7, para empezar a subir el monedero con figura. 3, 4, miren qué hermoso, y ahí voy a hacer el aumento. Súper importante el aumento en cada una de las secciones. 1, 2. El azul se me ve un poco, me di cuenta. Jalo el hilo azul para cerrarlo, mire, listo. Y así me va quedando la base, prácticamente estoy llegando al final. Cierro con azul. Levanto el hilo desde la raíz, les recuerdo. O sea, mi canastica está así. Mi canastica está de esta manera. Entonces yo voy a coger el hilo para hacer cambio de color. Miren, para cerrar el punto lo agarro desde abajo, desde la canastica. ¿Cierto? Lo levanto, lo levanto. ¿Dónde está Luz Mari Cardona que no se ha vuelto a reportar? ¿Dónde está Luz Mari Cardona? ¿Está viendo el directo? ¿Sí o no? ¿Dónde está? Un punto, otro punto, otro punto. Y ya saben que debemos acomodar bien nuestro tejido para que no se nos encoque. Y en el cuarto vamos a realizar el aumento. 1 y ahí tejemos el aumento, ¿cierto? Y está quedando equilibrado. ¿Por qué está quedando equilibrado? Porque en cada sección hay la misma cantidad de puntos, ¿cierto?
Entonces no va a quedar una línea más gruesa que otra, no está bien equilibrado el fondo, esta vez está bien equilibrado. Entonces aquí, porque en cada sección me están quedando 7 puntos azules, 7 puntos blancos, 7 puntos fucsia, 7 puntos naranjas, 7 puntos negros y así sucesivamente en cada una de las secciones, ¿sí? Suelto el azul entonces, miren, termino este punto, o sea, lo dejo a media, agarro el azul pálido desde la raíz, voy a correr mi canasta más para allá para poder mostrarlo en cámara el procedimiento. Aquí, miren, aquí levanto, levanto, levanto y pego, miren. Pego y hago los puntos, entonces me quedaría todavía un espacio. Si de pronto trata de encocárseles, aplanen. Olga Idarraga dice 100, está 100 la clase. 2, 3, supongo 3 y 4. Supongo que me estoy haciendo entender con la explicación, el aumento. Para mí es muy importante los aumentos porque no he terminado la base y tengo que completar 84 puntos. ¿Sí? Esta bolsita me va a quedar un poquito grande, no es tan pequeña, me va a quedar de 9 centímetros. Entonces, bueno, no importa. Entonces, 1. Sí, tengo que estar mirando los hilos porque a veces... Ahí está, miren, suelto, agarro el negro desde abajo. Yo levanto de esta manera y pego muy bien a la raíz del tejido. Es que ese es el truco, no más. Pegarlo muy bien a la raíz. ¿Para qué? Para que no se noten de pronto espacios o cosas raras o bulticos. ¿Cierto? Ahí está listo mi punto. Entonces hago 1, 2, 3. Me quedan solamente 2 colores para finalizar. 3, 4. Y ahí mismo voy a realizar el aumento. ¿Cierto? Miren cómo queda. Reviso. Entonces ahí estamos en el aumento, seguimos con 2 puntitos solos e independientes, 1 y 2. Trato de que esto me quede, que no se me encoque el tejido, pero bueno, soltamos, este lo corremos para acá, agarro el naranja desde la raíz, recuerden, desde la raíz y voy levantando. Y los hilos que hay encima de ese color los voy acomodando, ¿sí ven? Miren que él se va desenredando solito, si aplico esta técnica todo el tiempo, para evitar estar, digámoslo así, desenredando color por color. Entonces un punto, otro punto, son 3 puntos, recuerden, empezamos con 3 puntos normales. Se dan cuenta que estoy solamente tomando la pestañita trasera de cada punto, 3, y en el cuarto el aumento, ¿cierto? En el cuarto punto vamos a realizar el aumento. Acomodo mi tejido de esta manera. Perdona, para Mireya Pareja, para Patricia Montes, para Isabela Patricio. Simplemente estoy acortando mucho los hilos porque ya siento que están muy largos, están muy largas las hebras. Entonces no quiero que me quede tan largo el tema de los hilos, que no sean tan... Ahí lo voy acomodando de a poquito, listo. Y por supuesto el naranja. Bien, esto era lo que yo necesitaba, que me quedaran así. Miren. Miren, así es que deben mantener los hilos. Y miren mi tejido como va, igualito, normal. Y es mucho más fácil de tejer. Ustedes pueden llevar una cajita con ustedes, algo que no sea tan grande, por supuesto, para que sea mucho más fácil de transportar. Pero bueno, si les gusta llevar la cajita, en una bolsita la pueden llevar. Una cajita con ranuritas, así. Miren mis hilos, cómo están adentro, miren. Entonces aquí hicimos el aumento. El aumento, mírenlo ahí. Cierro con 2 puntos o termino, hago 2 puntos, 1, 2. Miren qué bien va quedando. Ahora suelto y agarro mi fucsia desde la cajita, desde abajo, miren, desde abajo y voy levantando, miren.
Este lo voy acomodando, lo voy levantando y lo pego a la raíz. Y aquí hacemos el cierre. El cierre y hacemos 1. Y finalizamos la vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vuelta número 7, perdón. Vuelta número 7. 3, 4. Y hacemos el aumentico en ese punto 4, ahí mismo. Tejí 2 puntos y finalizamos la vuelta número 7 del monedero. Y la última vuelta de nuestro tejido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a subir nuestro diseño. Ya tenemos la base lista del monedero. Se dan cuenta que me quedó un poquito más grande de lo esperado. Me quedó de 9 centímetros. 9 centímetros. Bien, no pasa nada. Miren, 9 centímetros de base. Ya, tenemos 84 puntos. De todas formas, cuenten, ¿cierto? 3, 6, 7. 7, 7, 7, 7. 7 por 12, 84. Y son los números, es el número precisamente, si hacen el tejido como se los estoy indicando con la misma cantidad de puntos de comienzo, les va a quedar igual que yo. No se van a perder, pueden repetir el directo una y otra vez y les voy a mostrar nuevamente el patrón que vamos a manejar, mírenlo. Es un diseño floral. Entonces empezamos, vamos a empezar nuestro tejido. Bueno, aquí creo que puedo empezar con puntos negros. Suelto el fucsia y empiezo con negro. Primer vuelta de levantamiento, ¿cierto? Si gustan, pueden empezar, miren. Yo voy a dar una vuelta completamente lisa para subir. Entonces empiecen, miren. Ya a partir de ahora, ya hemos terminado la vuelta de base. Nuestro fondo está perfectamente tejidito. Ya están los puntos necesarios, 84 puntos. Ya los he contado previamente. Entonces, vamos a hacer ahora. Vamos a empezar a dar una vuelta completamente lisa, punto por punto con el color de base. Mi color de base, ¿cuál es? El negro. ¿Por qué? Porque voy a trabajar el diseño sobre un negro. Entonces voy a dar una vuelta completamente lisa con el negro, sin hacer aumentos, muy importante. Entonces el tejido ya me va cogiendo para arriba. Miren cómo va. Voy a quitar la marca porque ya no la veo necesaria, porque ya sé dónde termina mi vuelta. Recuerden, en esta línea, llegando aquí, vamos a terminar la vuelta. Si gustan la pueden dejar, pero pues yo ya la quité, la he quitado ya. Entonces miren, vamos a dar una vuelta completamente y vamos a empezar a subir el monedero, muy importante. Punto por punto, recuerden. Vamos a empezar a subir nuestro hermoso monedero, se van a dar cuenta de lo lindo que queda con el diseño floral. Diferente, con colores, como me lo habían pedido muchas personas. Me habían exigido, bueno, lo puedo decir de esta manera, me habían exigido un proyecto colorido. Entonces, esta es la oportunidad perfecta para que ustedes puedan ver cómo queda con colores un tejido. ¿Qué estoy haciendo yo? Jalando un poquito los hilos alma para que esto se me empiece a encocar. Solamente un poquito sin exagerar, muy importante. Empezamos a subir, ¿cierto? Empezamos a subir punto por punto, recuerden. Solamente estoy trabajando con hilos, no estoy colocando cordón, solamente hilos. Porque son muchos colores, son 6. Vamos dándole al tejido aquí. Aquí se me trabó el blanco. Porque como las ranuras tienen una especie como de fibra, entonces se enredan a veces los hilos en la fibra. Por eso es muy importante que si pueden conseguir una canastita de plástico, mucho mejor. Tampoco voy a dar marcas de plásticos, de productos de plástico, pero bueno, ahí vamos subiendo, miren. Miren cómo va quedando ya el levantamiento, ¿cierto? Miren los puntos cómo quedan. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Tal vez me pueda poner el auricular. No sé ustedes qué piensen. El auricular para poder decirlo mejor. Voy a silenciar un momentico el directo porque voy a traer el auricular. Permítanme, por favor.
Bendiciones para todas, ¿cómo están? Listo, ya tengo los auriculares puestos. No sé si me oyen mejor, cómo me oyen, me escuchan, me oyen. Es por un tema de música de fondo que he decidido ponérmelos. Ya saben que vamos a poner este patroncito, este diseñito en nuestro monedero. Estamos dando una vuelta completamente lisa. Miren cómo tengo la cajita separadora de hilos. Miren cómo me queda el monedero. Voy a llevar esto para atrás. Y entonces vamos a proceder a avanzar con nuestro tejido. ¿Sí? Hermosas amigas del canal, ¿cómo van? Entonces vamos a dar una vuelta completamente lisa, dicen por acá. Hola, bueno, no, es que estoy realmente haciendo un monedero. Hoy no voy a hacer sombreros ni gorros, estoy haciendo un monedero floral. Eso va a ser después en otros proyectos, pero la clase del día de hoy es saber manejar la canastica que les acabo de mostrar y cómo poner un motivo floral en nuestro monedero con colores. Entonces estamos subiendo acá, miren, ya estoy encocando si necesito. Si requiero, puedo ir jalando suavemente los hilos alma, suavemente, no hay que exagerar. ¿Listo? Ahí. Y vamos dando punto por punto, recuerden, sobre nuestros 84 puntos. Sabemos que son 84 puntos. ¿Sí? 84 puntos de nuestro tejido. Miren cómo va quedando con nuestros 84 puntos. Estamos subiendo, recuerden, ya estamos subiendo, ya no hacemos más aumentos. Necesitamos que el tejido se empiece a encocar, a levantar. Entonces no hacemos aumentos. Muy importante que tengan esto en presente. Entonces seguimos avanzando en nuestro motivo unicolor, nuestra línea unicolor. Obviamente el color negro es opcional, ustedes pueden elegir otros tonos, pero yo pensando que como estoy manejando colores vibrantes, entonces me queda muy bien el diseño sobre un color oscuro, en este caso el negro. Pero si no tienen negro o no les gusta el negro por alguna razón, pueden emplear otro tono oscuro. Puede ser un, qué sé yo, un marrón, un gris, un verde militar. Ya ustedes van eligiendo el color a gusto personal, ¿cierto? Cada uno elige su color. Yo he elegido el negro porque realmente me gusta cómo lucen los colores sobre el negro. Miren, ahí ya estamos levantando. Miren cómo me va quedando mi coquita, mi levante. Ahí vamos formando nuestro tejido. Entonces vamos tejiendo un poquito más rápido para no hacer tan larga la clase. Pero igual me estoy tomando el tiempo de explicarlo paso a paso, realmente haciéndolo lentamente, haciéndolo correctamente para que ustedes puedan ver el procedimiento completo. Ahí ya estamos subiendo, recuerden, si considero necesario, jalo suavemente los hilos alma, sin exagerar, muy importante, que esto se levante, la primera vueltica se empiece a levantar. Aquí me está pidiendo que jale un poquito más los hilos, entonces jalo suavemente y que los puntos no me queden tan alargados. Muy bajita la puntada, bajita, porque como estamos trabajando solo con hilos, el punto tiende a ser más bajito, se dan cuenta, miren, queda un poquito más menuditica la puntada. Bueno, ahí como que se está la imagen del directo. Voy a tener que limpiar el lente, no sé si es el lente. ¿Sí? Bueno, no, creo que no es el lente, realmente ya se me está empezando a... Vamos a dejar entonces el directo por el día de hoy acá. Voy a cancelar y vengo con ustedes nuevamente a seguirles explicando el procedimiento. ¿Sí? Ya sabemos entonces cómo hacemos la base. Estoy de regreso con ustedes.